Comencemos entonces con nuestro tema de hoy de biomatemáticas 1. Hablamos ya de la semana pasada de qué son las funciones y en particular sobre las funciones lineales, que de hecho es lo que estamos viendo representado en la tabla de corte. Tendríamos en el eje de horizontal, en la línea horizontal, numeradas de 0 llega hasta 58, el eje de las abscisas o el eje de X. Y tenemos en la línea vertical en la pantalla a la izquierda, desde 0 hasta 43 llega en la tabla de corte, una escala numérica que de hecho dimensionalmente está en centímetros. Y en ella coloqué un cordel que tiene una posición que fue la que pude colocar y estaría representando lo que sería una relación de valores de y que dependerían de los valores de x. Es decir, la función es el valor de y relacionado con x y estaría representado en esta forma gráfica por la inclinación del cordel. Vemos así que cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale, busquemos un valor que se pueda ver en la pantalla. Aquí está. Cuando x vale 10, y vale 11. Este punto, la función vale 11 cuando x, la variable independiente o la abscisa, vale 10. El valor de y depende de x. El valor de 11 depende de que x valga 10. Si la relación o inclinación o pendiente es el valor de y entre el valor de x, entonces veríamos que la pendiente estaría dada por el cociente de 11 entre 10 y entonces sería 1.1. Si multiplicamos x por 2, digamos ahora x vale 20, ¿cuánto valdría y? Tendríamos que multiplicar esa relación por 2 y si cuando x vale 10 y vale 11, 11 por 2 sería 22. Y efectivamente aquí el color está un poco chueco, pero está prácticamente en 22. Ahorita, ahí está, estoy cuchareando el dato. Ahí está. No, se me subió. Tiene que estar aquí en 22. Y valdría 22. Esto es lo que me está diciendo que la inclinación de este cordel no es exactamente precisa, pero pasa aproximadamente por 22 en y. Cuando x es igual a 20, y vale prácticamente 22. Si x vale 40, y valdría 44, lo que saldría de la escala de esta tabla de corte. Pero podríamos buscar valores intermedios. Si x vale, cuando x vale 10, y vale 11. Cuando x vale 5, y valdría 5.5 y efectivamente está en 5.5. Cuando x vale 15, y vale aproximadamente 17, está entre 16 y 17. Cuando x vale 30, y está aproximadamente en 34. Esto es una aproximación gráfica y el valor preciso y exacto lo obtenemos a través de la expresión de alfanumérica, donde debemos escribir y. El valor de y es igual a la inclinación o pendiente m que multiplica el valor de x en cualquier valor de nuestra escala. Eso sería una representación gráfica de una función lineal. ¿Qué sucede si cambiamos, por ejemplo, el valor de y para cuando x valga 0? Podríamos, lo voy a colocar ahorita en un valor igual a, digamos, 10. Cuando x, o mejor 5, ya me movió aquí mi ayudante, mi estorbante felino. ¿Sí? Cuando x vale 5, y vale 0. Cuando x vale 0, y vale 5. Cuando x vale 5, y vale ahora 10. Cuando x vale, si x vale
5 y y vale 10, cuando x vale 10, y valdría 15 y efectivamente es el valor que me está dando aquí. Bien, aquí a verificar si estamos calculando perfectamente bien la pendiente. Cuando x vale 15, y vale 20. Cuando x vale 20, y vale 25. Cuando x vale 25, y vale 30. Aquí es la función lineal, si nos está dando una relación de una pendiente, de una inclinación de 1. ¿De 1? Sí. Porque ahora la función, cuando x vale 0, y no vale 0. La función, cuando x vale 0, y vale 5, es el valor de y cuando x es, o la abscisa es igual a 5. Este es el valor de y o de la ordenada para esta función. ¿Sí? Diríamos que es el valor de la ordenada o el valor de y, donde empieza nuestro sistema cartesiano cuando x igual a 0. Digamos también la ordenada en el origen o el 0 de la escala de x. Esto lo que nos está mostrando es que esta línea inclinada ahora es una función distinta a la que teníamos de manera inicial. ¿Sí? Vemos que dos funciones que tengan inclinaciones diferentes serán dos funciones diferentes. Bien. Aquí la pendiente de esta es menor. ¿Qué sucede si ahora lo que tenemos es cuando x vale 0, o cuando x vale 5, y vale 0, cuando x vale 10, y vale 6,5 aproximadamente, cuando x vale 15, y vale 13, ¿sí? Esta tendríamos una función lineal más diferente a las otras dos anteriores. Pero estamos en este caso ante funciones lineales, todas ellas, donde la pendiente o la inclinación no cambia, es siempre la misma para cada función. ¿Qué sucede si en lugar de tener una línea recta tuviéramos algo como esto? Bueno, esto no es una función porque el valor de y no depende del valor de x. X vale 5, aquí x vale 35, y para el valor 35 y tiene muchos valores. Esto es una no función. Una línea vertical en un sistema cartesiano no representa una función. ¿Qué sucede si esta línea empieza a curvarse de esta manera? Y pongámosla, fijémosla aquí. ¿Qué es lo que ha sucedido? O lo que tenemos es un cordel colgante que nos pinta una curva, no una recta. Voy a tratar de darle una forma un poco de una curva más parecida a lo que quisiera hablar el día de hoy. Bueno, hace un momento mencionamos que cuando la función se movió del origen 0, 0 un poco hacia arriba, cuando x valía 0 y y valía 5, ¿cómo podríamos calcular los valores de esta función que teníamos hace un momento? Bueno, en realidad lo que está surgiendo es en el x igual a 0, que el hecho de que y no valga 0, sino que tenga un valor distinto, un valor de 5, nos está obligando a que escribamos la relación de y con x con un término adicional. La relación o función de y sería igual a el valor de x multiplicado por la inclinación o la pendiente. Ese sería que podemos representar al valor de la función y con un término numérico multiplicado por una pendiente, por una constante, un término numérico variable de x multiplicado por una proporción o razón constante que es la pendiente, que la escribimos normalmente como m. Entonces y sería igual a un término que es un producto que sería m por x o mx. Pero cuando cambiamos el origen de la función del cordel recto y cuando x valía 0, y no valía 0, sino que tenía un valor de 5, eso significaba que el valor de y estaba 5 veces respecto al origen, o 5 unidades arriba del origen en la escala de y. Esto quiere decir que la
el valor de y no era igual a 0, sino que era igual a 5. Es decir, a la relación o proporción de m por x tendríamos que adicionarle este valor numérico de 5 o el valor de y cuando x vale 0. La relación entonces sería y sería igual a m por x más este 5. Y entonces ahora la función está representada por dos términos. Mx, el primer término, y el segundo término es S5. Decimos que esta es una representación en la que la función lineal que teníamos depende de dos términos numéricos. El valor de x multiplicado por la pendiente, mx, más el segundo término que sería S5 de aquí. Entonces tendríamos que representar alfanuméricamente a la función con dos términos, o con dos entes, o con dos nombres. Un nombre que es mx y otro nombre que es el 5. A esto le llamamos entonces una representación de una función binomial. ¿Qué es una función entonces binomial? Es una función que nos describe un valor predecible de y a través de dos términos. Mx, término 1, y S5, término 2. S5, que era el valor de y cuando x vale 0 o en el origen, es decir, el valor de la abscisa, de la ordenada en el origen de las abscisas, es lo que lo representamos en ecuaciones lineales o de rectas con la letra b. Y entonces diríamos que la relación de y o la función de y será igual a la suma de dos términos. El primer término, mx, más el segundo término, b. O y igual a mx más b. Si esto lo recuerdan, es la expresión alfanumérica que todos aprendimos en la secundaria en álgebra de la ecuación de una recta. Y sería el primer ejemplo de una función polinómica. Son dos nombres o dos términos. Mx, primer término, primer monomio, y la b, en este caso era igual a 5, el segundo término o segundo monomio, y por lo tanto es una función binomial. Bueno, pues no es lo único que sucede cuando tenemos una expresión o una relación entre dos cantidades x y y a través de alguna relación que podríamos representar gráficamente o numéricamente, alfanuméricamente. Aquí lo que tenemos es una función que tiene una forma curva, no una recta, y cuando x vale 17,5, 17.5, y vale 20. ¿Cuál es la relación de esta función? Cuando x vale la mitad de 17.5, que sería 8.75, encontramos que y vale 24. Ya me cambiaste aquí el valor de la función. Encontramos que y tiene un segundo valor en esta función, pero no cuando x vale 8.75, sino cuando y vale 8.75 valía 24. Cuando también vale 24 cuando en la función x vale aproximadamente 26. Entonces, esta expresión lo que nos está diciendo que la representación alfanumérica de la función es diferente. Es una función no lineal o no de línea recta, sino es una función que parecería una curva que hemos visto quizá en los cursos de física, a la que llamamos una parábola. ¿Sí? Esta parábola lo que vemos es que tiene lo que ya hemos visto en las características de las funciones al iniciar este tema de funciones o el concepto de las funciones. Es una función que presenta una curva cóncava y cóncava hacia arriba respecto a la gráfica de la función. ¿Sí? Esto, si fuera una función, quizá la predicción del valor de y a diferentes valores de x
no podríamos representarlo mediante una relación proporcional. Ay, ya se movió aquí la función. Proporcional constante o una pendiente constante, sino que la pendiente va cambiando. Aquí observamos que la pendiente sería 0, pero el valor de la pendiente va cambiando y va cambiando rápidamente a través de una representación en la que x no, el valor de y no es producto del multiplicar el valor de x por un valor constante, es decir, no por un coeficiente de proporción, sino quizá por otro número, y ese número sería tal vez una potencia. Las más comunes a las de este tipo de funciones en las que podemos usar estas formas son las funciones de potencia o potenciales, en las cuales el valor de x está modificándose no por un coeficiente que multiplica el valor de x, sino por el número de veces que x se multiplica a sí mismo, es decir, es una potencia. Si la potencia fuera 2, entonces el valor de x tendría que ser el valor de x multiplicado por sí mismo. Si x vale 20 y y vale 20 y la relación es el cuadrado de x, entonces el valor de y cuando x vale 25 tendría que ser multiplicado por 25 por sí mismo, y tendríamos entonces una función en la que pues, la potencia es 2 o el cuadrado del número. A esta le llamamos funciones cuadráticas. A veces la proporción no es la potencia de 2, sino la potencia de 3, que sería la función cúbica. Entonces, la forma que vamos a tener en la curva va a ser distinta. ¿Bien? Sin embargo, también lo que observamos es que cuando x vale 0, aquí la función o y tiene otro valor distinto. ¿Bien? En este caso, en esta curva que pinté con un cordel, me está dando un valor de 40. Ese sería el valor de la ordenada en el origen de las abscisas o de x. Este valor se lo tengo que sumar al valor base o mínimo de la función. Entonces estoy también ante una función al menos binomial. Pero puede suceder que para poder obtener el valor numérico de la función y, tuviera que agregarle otro término más a la proporción de y respecto a x. Entonces tendría no una función binomial, sino una función en la que el valor de x lo obtengo a partir de la suma de 3 valores numéricos distintos, o una función trinomial. Así podemos concluir por el día de hoy que las funciones polinómicas son aquellas en las que para conocer el valor de y en la función necesitamos adicionar varios términos, la diferencia entre los cuales podrá ser la potencia con la que el gato toma el indicador. No, deberá ser la forma en la que el valor de x se modifica. Puede ser a través de un coeficiente que multiplica x en uno de los términos, o una potencia que modifica en otro término a el mismo valor de x. Podrá haber incluso la adición de números constantes. Esto lo pueden encontrar en el documento PDF compartido en nuestras plataformas. Revísenlo, léanlo y vayan planteando sus dudas. Nos seguiremos comunicando ya sea a través del Messenger o a través del correo electrónico, incluso con la ayuda de nuestra plataforma CIPI de la UAM. Por hoy me despido, y también mi amiga Felina se despide de ustedes.